Muy buenas noches, amigos y amigas del Arriero. Estamos hoy en nuestro programa de lunes, en el cual hacemos siempre la entrevista sobre el libro de la semana. Y el día de hoy tengo como invitado a Henry Peace, conocido por muchos, que ha sido presidente del Congreso, es catedrático de la Universidad Católica, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Así es. Bienvenido, Henry, un gusto Hola, tenerlo. ¿qué tal? Y vamos a conversar sobre este libro, La política en el Perú en el siglo XX. Yo la semana pasada, cuando comenté que iba a hacer la entrevista, dije en el siglo XXI. Seguramente vamos a hablar también algo de la política en el siglo XXI, pero la primera pregunta, Henry, es ¿cómo así se les ocurrió, porque es coescrito con Gonzalo Romero, escribir una suerte de síntesis, ¿no?, de historia política del siglo XX? Bueno, hay dos entradas para esa preocupación. Una es un trabajo mío de 40 y tantos años, desde 71. A partir del curso de Realidad Social Peruana yo comienzo a ver la necesidad de mirar la evolución del Estado. Y uno de los cursos que dicto desde hace 2 años es Estado y Política en el Perú, en el pregrado, o sea, en la licenciatura. En la maestría, o sea, ya en la Escuela de Gobierno, teníamos un curso Historia Política del Perú siglo XX. Y hasta ahora no se podía dictar porque no había profesor que lo hubiera preparado. Y cuando uno trataba de enfrentarlo, también enfrentaba a los alumnos a una variedad de textos. Y lo que propusimos en la escuela es comenzar a sacar textos universitarios. Pero pusimos un énfasis particular en 2 cursos. Historia Política del Perú siglo XX, y otro que va a salir dirigido por Sinesio López, Pensamiento Político Peruano, ese sí, siglo XIX, siglo XX. Y ese va a tener una colección de autores. ¿Por qué? Porque el politólogo no es simplemente un tecnócrata de los hechos políticos, es un hombre que tiene que estar compenetrado de su historia, de su sociedad. Y si no hay un buceo en la sociedad, cuando uno compara instituciones, cuando uno compara coyunturas, cuando uno compara políticas, simplemente está comparando a partir de la superficie. Entonces, cuando uno estudia ciencia política, por ejemplo, en Estados Unidos, en la propia escuela de ciencia política no hay necesidad de recurrir tanto a la historia porque la formación histórica previa en el bachelor y en el colegio es muy buena. Claro. Y los libros que tienen de historia incluyen la historia constitucional, el desarrollo de las instituciones. Cosa que no ocurre acá, ¿no? Porque no ocurre acá. El nivel acá le han es muy vaciado de bajo, ¿no? contenido, y además por muchos años los cursos de historia se han quedado muy lejos. Claro, se llegaba a la República Aristocrática, que es donde empieza el libro, ¿no? Que es donde terminaba prácticamente, Basadre termina su libro con Leguía. Claro. ¿No? Entonces, para esa parte, por supuesto, tienes en la bibliografía que citamos un montón de autores, pero conforme vas acercándote, tienes fuentes, documentos de base. Eso es lo que hemos tenido que trabajar. Ahora, el libro además no solamente es una sucesión de actores y de hechos, sino hay una interpretación de la historia política del siglo XX, ¿no? Yo recuerdo que Rosa María Palacios les hizo una entrevista a ustedes y decía, pero ¿por qué siguen acuñando estos términos del Estado oligárquico, el Estado neoliberal, ¿no? Como que hubiera una resistencia a calificar los periodos que han tenido unas características, ¿no? En primer lugar, nosotros no podemos inventar el calificativo. Y el calificativo en cualquier trabajo de ciencia política tiene que ser analizado, cuestionado, definido, criticado. Para eso es. Entonces, nosotros mismos decimos ahí, por ejemplo, que Basadre, cuando crea la República Aristocrática para referirse a un conjunto de gobiernos, está haciendo una especie de licencia poética porque aquí aristocracia no había. Fue generoso, digamos. Sin embargo, cuando hablamos de los estudios sobre oligarquía y recurrimos, por ejemplo, a Burga y Flores Galindo, en su libro de Apogeo y Crisis de la República Aristocrática definen que hay un
algo en común, que es un estilo de vida. Así es. Cuando entramos a eso, ya entramos a los rasgos que caracterizaban a las aristocracias, aunque esta no sea una aristocracia. Lo que ocurre es que usamos un instrumental teórico construido en otras sociedades, si no hacemos el estudio histórico nuestro, para ahí entonces poder analizar, nos quedamos solo en el calificativo. Lo que nosotros no hacemos es quedarnos en el calificativo. Ahora, creo que a Rosa María no le gusta la idea de neoliberal, me puse a discutir con ella y le dije, no, pues el liberalismo es una cosa, el neoliberalismo es otra. Ahí le pongo hasta la fecha de origen, está en la parte correspondiente, los autores, etcétera, y las diferencias, porque todos los liberales del siglo XIX eran los promotores de la democracia. ¿Ya? La mayor parte de los modelos neoliberales en nuestro medio se han dado a través de caudillos o de autócratas. Y el propio Hayek dice que más se democratiza por el mercado que por las instituciones democráticas. Entonces, también tienen base teórica para eso. Ahora, uno de los rasgos de esta historia es este rol tan importante en el siglo XX, también en el XIX, pues se hace la mención justamente del caudillo, ¿no? Claro. El caudillo que ha tenido diferentes manifestaciones. ¿No? Ha sido solo militar. Hay dos caudillos civiles que pueblan 26 años. Porque Leguía siempre se le conocen 11 años, pero gobernó 15. Además está Leguía es el que más ha gobernado. Así es. ¿No? Y en el primer periodo también sus propios copartidarios, o sea, la gente del civilismo, lo consideraba un tirano. Claro, y el otro es Fujimori. Y el otro es Fujimori, por supuesto. Y claro, y en medio el gran caudillo que nunca llegó a ser presidente, que es Saya de la Torre, ¿no? Que es un actor. Claro, pero ese es un caudillo que construye un partido. Es un caudillo que nace con un mensaje democrático y democratizador. Y aunque después se vaya torciendo, es de todas maneras una expresión muy distinta de la mayor parte de los caudillos, ¿no? Que han concentrado poder. O sea, lo que ha generado haya sido un partido más o menos democráticamente organizado, pero con jefe. Claro. Pero eso es la adecuación también a un país que tiene caudillos en todos los órdenes, porque en el Perú, si vamos a un sindicato, si vamos a un comité de pueblo joven, entonces contemos los años. Es casi que es una característica consustancial es una característica fuerte, a la política peruana, ¿no? No solamente la política. Ahora, hay otro tema también que se plantea y se muestran todos estos procesos políticos, cómo se converge para ganar y llegar al poder, cómo se concerta para llegar al poder, pero cuando se llega al poder, no hay aliados. Las alianzas desaparecen. Bueno, ¿no? Es una de las conclusiones fuertes. Es una de las conclusiones fuertes que parte de una afirmación de Basadre, que creo que es cierta, en el sentido de que en el Perú los más enemigos terminan aliados. Pero falta completar la frase, porque es aliados para llegar, no es aliados para gobernar. Claro, y o sea, el sancochado se convierte en piezas, papas, camotes y yucas en el momento en que son gobiernos. Y eso es lo que luego, pero cuando uno ve varios de los casos, ¿no? Bustamante en el 45, la convivencia del 56, o sea, finalmente no terminan de cuajar tampoco estos proyectos políticos. Bueno, la convivencia no es un buen ejemplo, porque la convivencia sí funcionó, pero funcionó por... Claro, pero funciona para un periodo de gobierno. Para un periodo de gobierno. O sea, es el corto plazo, ¿no? Bueno, hay otra cosa que yo reflexionaba esta mañana a raíz del debate muy de coyuntura por un artículo que he sacado hoy en El Comercio. Uno de los problemas serios en ese momento, tras el ruido político, tras el debate de cada uno de los temas, fuera de cada tema, es el problema de la pareja presidencial. Y yo no tengo duda de que la señora Heredia tiene una altísima votación. Eso es lo que crea el problema para muchos de los actores. Pero ¿por qué lo crea? No es solamente porque, como dice
el presidente Humala hoy día en la República, porque los políticos que quieren ser presidentes le temen a su esposa, no es tan sencillo. Es más complicado, y es que toda experiencia en el Perú de un gobierno que ha permitido continuar, o sea, sin alternancia en el gobierno, ha terminado en autocracia. En autocracia, claro. O sea, esa es la experiencia de Leguía y esa es la experiencia de Fujimori. Claro, pero ¿por qué ha sido tan difícil proyectos políticos como lo que, pongamos el ejemplo de Chile, ¿no? El que actores políticos se ponen de acuerdo para llegar al gobierno, claro, y luego se produce una alternancia. El proceso de Chile es resultado de 17 años de Pinochet. Pero acá no hemos aprendido, ni con Leguía aprendimos, ni con Fujimori, parece. Así es, ¿no? Pero a partir de, por ejemplo, de lo de Fujimori, después de la diáspora del 90, fuimos capaces de encauzar la salida de Fujimori por la vía legal, sin que termináramos en un golpe de Estado, en acuerdos tomados parlamentariamente. A Valentín Paniagua lo elegimos candidato en mi casa. Nos juntábamos desde el 96, 97, todos los sectores de la oposición, y no solamente actuábamos dentro del Congreso, actuábamos fuera. Foro democrático. Así es, hemos actuado en el exterior, hemos actuado acá, hemos actuado en una serie de cosas. Y entonces ya se dio un camino. E incluso yo en el último capítulo del libro cuento un poco cómo es el periodo de la transición. Y hablo del periodo de la transición más allá del gobierno de Paniagua, porque la transición no termina con Paniagua, entre otras cosas, porque los cambios legales, salvo los primeros que hicimos apoyándonos en lo que se concertaba en la mesa de diálogo en la OEA, y en lo que llevamos la huelga parlamentaria, porque no permitíamos que se aprobara otra cosa. Ese proceso sigue hasta bien avanzado el gobierno de Toledo. ¿Por qué? Porque recién cuando entra Toledo se tiene los votos para poder convertir en ley y corregir las leyes que había ido deformando el Fujimorismo. Claro, sin embargo, estamos saliendo, es la parte final del libro, pero uno lo que ve es, se empiezan las reformas y luego viene un momento de corta, corte, efectivamente. ¿no? De corte, es decir, o sea, era un pacto que... Es un pacto una vez que los actores políticos, perdón, quiero terminar la pregunta. Los actores políticos llegan a una suerte de consenso, pero hay un momento en que empiezan a pensar en el siguiente proceso electoral y se acabó. Eso pasa exactamente en el año que me eligen presidente del Congreso. A mí me eligen presidente del Congreso cuando se acabó la mesa directiva concertada. Es la única vez, las dos mesas que presidió Ferrero, 2001 y 2002, sí. La única vez. Fíjate la mesa del 2001. Ferrero preside, Perú Posible. Y yo, primer vicepresidente. Del Castillo, segundo vicepresidente. Barrón, tercer vicepresidente. Amprimo, por Somos Perú, sí, claro, y varios grupos, cuarto, y quinto, Ibérico del FIM. O sea, era todo el espectro del Parlamento. Claro. Entonces, por eso se empezó la reforma. Y la reforma constitucional tiene un dictamen de reforma integral aprobado por consenso, donde ninguno de nosotros puede decir, miren, este es mi proyecto. Todos tuvimos que ceder. Claro. Fue la comisión. Pero era, así es. Y eso se logró con eso aprobar toda la parte de descentralización, que era un título largo, y se aprobó casi todo el capítulo de derechos. E incluso se llegó a la creación del Senado, pero yo tuve que patear para adelante el artículo de cómo se conformaba el Senado, porque ahí el consenso de la comisión no correspondía al del Pleno, porque los provincianos no aceptaban el distrito único, que yo les doy la razón. Entonces, lo que quiero decir es, ese debate funcionó. ¿Hasta cuándo funcionó? Hasta que, en mi opinión, Alan García sintió que él tenía que tomar distancia y no podía parecer cercano a Toledo porque no le convenía. Y yo he estado en un almuerzo invitado por Del Castillo, con Ferrero y García, discutiendo el tema de la Constitución. Y al salir, me lleva Ferrero en su carro, me dice,
¿qué piensas? Nos fregamos, porque yo salí convencido de que este señor iba a bloquear. Efectivamente, a partir del siguiente comenzaron a agudizarse las contradicciones entre ellos. Claro, ¿no? y Se paraba uno contra su secretario estas general. propuestas de vacancia, de Toledo. No, después de eso, después, ¿no es cierto? Pero eso todavía, 24. eso es, ya siendo yo presidente. Yo le gané a Flores Arauz, que fue con ellos ya, y logré, sin embargo, que se extendiera un poco el clima, y eso permitió sacar la ley de partidos y de un par de leyes importantes más, hasta la primera legislatura. Pero terminada la primera legislatura, yo tengo una anécdota curiosa que la cuento en un pie de página, y es, usé una fórmula históricamente siempre usada al cerrar la legislatura. El que preside dice: declaro clausurada la legislatura tal. El único efecto de eso es que ya no se puede ampliar la legislatura. Ya yo la había ampliado en 15 días. ¿No? Me fui a mi casa, al día siguiente ni pedí el carro, tenía exámenes por corregir, y me llama como a las 3 de la tarde Toledo y me dice: oye, Henry, tengo que hablarte urgente. Si no puedo, mándame un carro. Pues me fui por allá. Me recibe con un almirante que era el jefe de inteligencia. Me entrega una moción firmada por todos los miembros de la bancada aprista que la he visto. La tenía en mi mano. Pidiéndome a mí que amplíe la legislatura para declarar la vacancia por incapacidad moral del presidente. Entonces yo me reí y dije: lo siento, presidente, no puedo servirlo porque ya yo perdí esa facultad. Ahora, si quieres, tú puedes convocar una extraordinaria, claro. Si quieres, tú verás. ¿No? Lo cierto es que por lo menos yo he visto todas las firmas. Ellos después dicen: no hemos hecho nada. Claro, no es cierto. Que a partir de eso comenzó. Ahora también a partir de eso hubieron otras reacciones, porque el Tribunal Constitucional se dio cuenta de que había una falla, pero que no solamente nos afectaba al presidente de la República, sino nos afectaba a ellos, o a los congresistas. Y eso se da a partir de un proceso que hace el congresista Lajo, al cual lo acusaron. Sí, claro, lo acusaron. Y en ninguna acusación a un congresista puede haber 2/3, porque la comisión permanente ya no vota, porque ya votó para acusar. Pero eso no pasa. Claro, un vicio de procedimiento. Así es. Entonces, en esa sentencia, el tribunal exige corregir en el reglamento lo que es norma que proviene de la articulación de los artículos de la Constitución. Y entonces, obviamente, se incluye al presidente. Y eso pasó por la Comisión de Constitución y yo lo puse al voto. Por supuesto que lo puse a las 9 de la mañana cuando estaban medio dormidos algunos todavía. Y cuando se dieron cuenta, a llorar a la playa, ¿no? Ya estaba votado. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en esta interesantísima conversación con Henry Peace, donde estamos hablando sobre su libro La política en el Perú en el siglo XX, pero también nos está contando algunas sabrosas anécdotas de su trayectoria política, que ha sido sumamente importante en los últimos 20, 30 años. Volvemos.